Muy bien. Bueno, buenos días a todos los que ya se conectaron. Esperemos que se sigan conectando. Volvemos al viernes académico de la Clínica de Oftalmología. La semana pasada tuvimos un break por que casi todos los retinólogos estábamos por fuera y hubiera sido pues un desperdicio tener la charla de Lucas con un auditorio que no lo pudiera aprovechar. El doctor Lucas Adamo es un colega argentino, lo conocí recientemente y tenemos una gran sincronía en la parte de la academia, por lo cual creo que hicimos un clic muy interesante. Lucas hizo su residencia en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Después se unió a la Clínica Saldívar desde el 2011, donde es el jefe del Departamento de Retina y Vítreo. Es un conferencista con un gran bagaje académico e investigativo y como les dije, lo conocí hace poco en una presentación de Aflibercept 8 miligramos, que fue muy buena, y le pedí el favor que nos la replicara pues a nosotros acá en el Viernes Académico, cosa que amablemente pues accedió. Entonces, Lucas, sin más, te agradezco de nuevo tu tiempo. Sé que hoy te vas de viaje. Entonces, el auditorio es tuyo, Lucas. Bienvenido. Gracias, Hugo, por la presentación. La verdad que ha sido un honor conocerte y la verdad que disfruto muchísimo de los tiempos compartidos con vos. La verdad que me encanta y me encanta tener la posibilidad de hablar con ustedes desde Colombia, o sea, de Argentina para Colombia. Y bueno, a ver si puedo por ahí mostrarles algo que les pueda abrir un poco la cabeza o que les llame la atención, o tal vez solamente es información. Es difícil hablar de estudios porque muchas veces son muchos datos. Yo intento hacerlo distinto, intento hacerlo más, ir al grano. Tal vez para desglosar los papers tienen que sentarse a leerlos. Mi idea es no darle los datos, si bien van a estar en las diapositivas, no ahondar en eso, sino ir al concepto de lo que interesa. Y también algo importante, yo sé que hay muchos residentes conectados. Hoy con la inteligencia artificial y con todo lo que he publicado, cada vez hay que ser más crítico a la hora de hacer una búsqueda, a la hora de pensar qué es lo que estamos leyendo, porque si uno le pide hoy, la información está toda. El tema es realmente saber y conocer un poco las fuentes y desde dónde estamos obteniendo esa información para la confianza que te puede implicar. Siempre uno termina decidiendo el tratamiento que hace con los pacientes en base a la evidencia científica y lo que uno va obteniendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, voy a intentar hacer un mix entre lo que he publicado y lo que uno ha podido realizar, los resultados que hemos obtenido a lo largo del tiempo haciendo tratamiento. Bueno, voy a hablar de 8 miligramos, que es algo que yo sé que ustedes todavía están ahí en vías de aprobación. No sé si Hugo, si ya lo han aprobado. No sé, ¿lo aprobaron ya en No, Colombia? todavía no, todavía no. Y esta charla pues nos cae El muy año de... pasado, septiembre. ¿No? ¿Todavía no? Todavía no. Ah. Nosotros yo sé que lo tenemos en septiembre, octubre del año pasado, ya nosotros empezamos a colocar, acá se aprobó fácilmente y rápidamente. Acá la verdad que no sé cómo hicieron, pero lo aprobamos muy rápido. Entonces empezamos pronto a tenerlo, eso hace que la verdad que hemos aplicado muchísimas dosis y por ahí nos da la posibilidad de tener antes, o sea, la precocidad solamente es eso, es precocidad. Quiere decir que lo colocamos antes que otra gente y bueno, por ahí tenemos un poco más de información por eso. Voy a mostrarles un poco lo que les quiero contar. Bueno, voy a explicar de Avi, de Bayer, cositas también con Roche, pero todo lo que voy a mostrar, y lo digo sobre todo porque entiendo que a nivel, hoy todo está cada vez más celoso con los laboratorios y lo que se muestra, nada de esto tiene ningún interés, yo no tengo, la verdad que esta charla no es sponsoreada por ningún laboratorio, la hago independientemente de que por ahí venga de varias charlas que me han dado o información que he obtenido por los laboratorios, la verdad que es toda información mía, los casos clínicos son míos y me hago cargo yo de lo que voy a decir, lo que voy a mostrar. Los objetivos de la clase, básicamente, en forma rápida, es repasar los estudios que demostraron la eficacia del Aflibercept intravitro que se puso en ustedes de 2 miligramos todo el tiempo, de entender por qué el tratamiento, el régimen de tratamiento, tratar y extender es el que ha demostrado hoy por hoy ser el más adecuado, justificar cómo podemos reducir el número de aplicaciones, la cantidad de aplicaciones, logrando buenos crecer intravitro en otras membranas neovasculares que por ahí no está necesariamente aprobado para el uso, pero que uno las usa en la vida cotidiana. Comprender el motivo por el cual utilizar una concentración mayor de aflibercept se justifica. Y conocer los estudios que fundamenten el uso seguro y eficaz de la aflibercept 8 miligramos. Básicamente es eso, mostrando obviamente ejemplos de pacientes tratados con aflibercept 8 miligramos. Bueno, vamos a ir rápidamente a lo que ocurrió con el aflibercept 2 miligramos. Bueno, el VIEW fue un estudio de degeneración macular relacionada con la edad.
en el cual se logró demostrar que haciendo cada 2 meses el tratamiento logramos una eficacia muy similar a lo que se había obtenido con otras medicaciones, siempre con los regímenes de no inferioridad o los estudios pivotales que nos llevan a poder aprobar una medicación, y a partir de este estudio es el que se comparan casi todas las drogas que uno quiera ingresar al mercado. Este estudio fue muy interesante, dio muy buenos resultados y se logró a partir de la semana 96. Lo que hicieron fue, eh, dijeron, bueno, ¿qué pasa si empezamos a hacerlo, a separarlo más? Entonces lo extendieron a 12 semanas con muy buenos resultados, logrando que un 50%, prácticamente 48% de los pacientes, se extendieran a 12 semanas. Eso es muy, muy bueno. Así que fue interesante cómo se dieron cuenta que no solo 8 semanas, sino que 12 semanas también era posible, y eso reducía mucho la cantidad de inyecciones. De 7,5 primer año, segundo año 4,2 y el tercer año aún menos. Venimos a nosotros, que ustedes saben que todo el mundo sabe cómo es tratar extender, y yo cada vez que lo hablo, la gente a veces no entiende en la práctica cómo es tratar extender. El tratar extender se basa en el concepto de que uno quiere lograr el periodo mayor libre de enfermedad y mantener ese periodo para el tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que se van a tener que aplicar cada 8 semanas, pacientes cada 12, pacientes cada 16, pacientes cada 20 y así. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para saber si ese paciente es candidato a colocarse cada 12 o cada 8 semanas, por ejemplo? Bueno, los problemas que han tenido cuando se han hecho los estudios es que cuando probaban el régimen pro-renata, que según la necesidad se hacían 3 dosis mensuales, y después el paciente venía cuando venía con el ojo muchas veces con mucha cicatriz, mucho daño. Entonces llegábamos tarde al tratamiento. Eso se llama pro-renata, según la necesidad. Dijeron, bueno, el régimen fijo, que era cada, como si les mostré el virus, se hacía cada 2 meses, inyecciones sí o sí, hacía que tal vez expongas al paciente a cantidad de inyecciones. O sea, se sobretrataban los pacientes. Entonces, el concepto de tratar de extender dijo, bueno, ¿cómo hacemos para extender un paciente progresivamente sin tener las consecuencias negativas de tratarlo de más, ni tampoco tratarlo de menos? Y ahí surge el tratar de extender, que es lo que hoy por hoy en el mundo es lo que más se hace, y que el concepto es este: uno trata a un paciente, a partir del tratamiento lo empieza a extender el mayor tiempo posible. Cuando se llegó a un tiempo más importante, hay que lograr que no llegue, se vuelve para atrás y se deja en el periodo en el cual el paciente no tuvo líquido, no tuvo edema, no tuvo sangrado, no tuvo ninguna actividad. Entonces, la idea es mantener el paciente siempre líquido, sin líquido, y siempre siendo proactivo, inyectando cada determinado periodo de tiempo. Un ejemplo de esto es el Alter. La verdad que es un tratamiento, son los tratamientos que han demostrado que con 2 miligramos la agudeza visual, en este caso es en diabéticos, pero lo mismo es en degeneración macular. Voy a mezclar un poco las dos cosas, pero básicamente es saber que aún manteniendo dosis separadas en el tiempo y tratándolos y extendiéndolos, se logra con mucha menor cantidad de drogas el mismo, de dosis, el mismo efecto. O sea, vos te das cuenta, con menos de 4 inyecciones en el segundo año, el paciente mantenía una agudeza visual, un edema macular, o sea, sin edema macular y sin una mácula seca en base al tratamiento. Eso es interesante porque logramos, cómo se fue logrando, como con muchas menos inyecciones, un resultado similar. Entonces, si vos mirás el número de inyecciones, el primer año, si bien se colocan 3 dosis de carga, son 7 inyecciones. En el segundo año, fíjense que se colocan 10. O sea, eso es buenísimo, interesantísimo, porque solamente se agrega 3 inyecciones. O sea, el segundo año se colocaban 3 inyecciones, barra 4. Baja mucho la carga, y eso tiene que ver con poder extender a los pacientes. ¿Qué mostró? ¿Cómo es el ajuste cada 2 semanas? Voy a intentar de nuevo mostrarles cómo funciona. Yo, cuando hago un ajuste cada 2 semanas, me baso en esto. Yo inyecto a un paciente, le hago la dosis de carga, lo inyecto, ¿sí? Y ahí me paso a 8 semanas, ¿sí? Este paciente lo inyecté a las 6. Después, el paciente a las 8 semanas lo cito, lo vuelvo a pinchar, le hago eso visual y OCT. Lo cito a las 10 semanas, lo inyecto, le hago eso visual y OCT. Lo cito de nuevo a las 12 semanas, le hago OCT, hago ese visual y lo inyecto, hago todo. De nuevo, a las 12 semanas hice esa, a las 14 semanas lo mismo. Voy a volver a tomar la huella visual, voy a volver a hacer los CT y voy a volver a pincharlo. Lo mismo ocurrió a las 16 semanas y así. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es cada 2 semanas lo voy citando, o sea, voy prolongándolo cada 2 semanas, arranco 8, 10, 12, 14, 16. ¿Qué pasa si en algún momento el paciente, en el transcurso de este tiempo, por ejemplo, el paciente había pasado 10 semanas? ¿Qué pasa si a las 10 semanas tuvo líquido? Bueno, bajo 8 semanas el paciente
lo voy a tratar cada 8 semanas. Si el paciente lo traté cada 12 semanas y tuvo líquido a las 12, lo bajo a 10 semanas. Si a las 14 tuvo líquido, lo bajo a las 16 semanas, a las 12 semanas. El concepto interesante, que lo mismo ocurre con las 16 semanas, lo bajo a 14 semanas, es que si cambia el OCT, cambia la huesa visual, yo bajo al paciente a menos dosis. Lo que mostraron algunos de estos estudios fue que hay pacientes que se quedan en una determinada periodo de tratamiento, por ejemplo, se puede quedar en 8 semanas, se puede quedar en 10 semanas, se puede quedar en 12 semanas, se puede quedar en 14 semanas o en 16. En este caso era hasta 14. Que el paciente tuvo que venir y tuvo que inyectarse. Este estudio del Alter hizo 2 semanas versus 4. Van a ver que el ajuste cada 4 es mucho más rápido. Este paciente, en vez de verlo cada 2 semanas, o sea, incrementarlo 2 semanas, lo incrementaban 4 semanas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, una vez hecha dosis de carga, se lo citaba a las 8 semanas, ¿sí? Y se le hacía de nuevo la huesa visual, OCT y aflibercept. Se le hacía la inyección, se le hacía el OCT, se le hacía la huesa visual, se lo citaba a las 12 semanas. A 12 semanas a huesa visual, OCT y a Aflibercept, a las 16 semanas OCT a hueso visual y Aflibercept. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Fíjense la cantidad de veces que vino el paciente a la consulta contra las 2 semanas, la extensión. Como una extensión cada 4 semanas nos permite menos consultas, menos inyecciones y la pregunta era si la misma efectividad. Entonces, lo mismo que antes, si el paciente a las 12 semanas tenía el líquido, se bajaba a 8 semanas, si el paciente de 16 tenía líquido, se bajaba a 12 semanas, y si el paciente mantenía estabilidad a las 8 semanas, por ejemplo, tenía estabilidad quiere decir que se encontraban unos criterios en los cuales no llegaba a tener líquido, pero se notaban como ya indicios de que estaba empezando a formar y que estaba bien, que mucho más no lo podía extender. Era un paciente que había tenido edema y habíamos bajado, ¿sí?, el tiempo de inyección, o pacientes que por algunos motivos indirectos, por ejemplo, o que un líquido tolerable, que es muy poca cantidad, o una pequeña disminución de la huesa visual, una estabilidad muy, muy cercana, no convenía extenderlo más. O 16. Este estudio que mostró, el grupo amarillo, ese ajuste cada 2 semanas que les mostré, esos pacientes que cada dos se ajustaban para arriba o para abajo 2 semanas, y en azul los que eran 4 semanas. Entonces, ¿qué demostró esto? Básicamente que los dos grupos eran muy similares, o sea que se podía tranquilamente extender a los pacientes cada 4 semanas sin tener que ir extendiendo gradualmente cada dos. Esto hacía que bajaba mucho la cantidad de veces que el paciente tenía que venir. Entonces, hay dos cosas muy interesantes de este estudio para mí. La primera es que yo me quedé sorprendido cuando lo vi y mi primera pregunta fue esta. Dije, ¿por qué hay pacientes que, por qué hay pacientes que quedan sí o sí en este rango? ¿Por qué hay pacientes que nos quedan a 8 semanas? Y vos mirás si es un 25% de los pacientes. ¿Por qué no los pude extender más? ¿Por qué hay pacientes que no pudieron exceder las 12 semanas? Está bien, es muy interesante lo otro y decir, bueno, hay muchos pacientes que se fueron a 16, estamos de acuerdo. O sea, hay muchos pacientes, un 40%, un 45%, que llegaste a 16 semanas. Está buenísimo. Después tenés todo el intermedio. Ahora, ¿por qué ese porcentaje de acá que marca 33, 37, pero vamos a ver que después se acomoda un poco más, pero más o menos alrededor del 30% hay pacientes que no podemos extender? Eso me llamó la atención a mí en principio, pero bueno, era interesante porque vos sabías que con mucha menos dosis, con 2 miligramos, lograbas extender a los pacientes en forma muy, muy eficiente. Eso es lo que te marcan. Dice, mira, hay casi un 60% de los pacientes que los extendiste más allá de las 12 semanas, dice el estudio. Buenísimo. Y encima nos permitió hacer un tratar extender. La verdad que tratando cada 4 semanas me fui casi un 60% de pacientes que pudimos extenderlo. Eh, Las conclusiones del Alter de este trabajo son bastante simples, que en realidad un poco ya las dije, que son estas. La mejoría visual fue 7.6 y 6.1 letras, o sea, mejoró, ¿sí? Depende del ajuste, pero básicamente los dos mejoraron. El promedio de inyecciones fue 10.4, o sea, vos sabés que a los 2 años tenés 10 inyecciones. Casi el 60% de los pacientes alcanzaron un intervalo mayor hace 12 semanas en la semana 96, y más del 40% de los pacientes mantuvieron el intervalo, y esto es interesante porque se fueron a 16 semanas. O sea, es interesante saber que empezamos a hablar de no 12 semanas, sino 16 semanas, que son 4 meses. Y el perfil de seguridad de las terapias intravítreas con Aflibercept fue muy bueno, similar a los estudios previos. Entonces, esto permite decir, este estudio permitió empezar a pensar también el tema de que puedo extender cada 4 semanas y que tengo esos ajustes por lo menos duran 2 años y sé que me baja mucho la cantidad de inyecciones. Bueno, esto era un poco también resumiendo
lo que yo les quiero hablar de tratar de extender. ¿Qué pasó con el edema ocular diabético? Bueno, el aflibercept, obviamente el Vista con estudios pivotales, redujo muchísimo la cantidad de inyecciones, sobre todo al tercer año se redujo de forma muy significativa y se ve que realmente el diabético, una vez que lo controlamos, logramos bajar el número de inyecciones con muy buenos resultados. O sea, ha demostrado que está el DQ8 y DQ4. El DQ4 era que cada 4 semanas se paraba, cada un mes se da la inyección, y el DQ8 que se va a 2 meses. Ese es el famoso Vista, que hizo en todo el mundo muy buenos resultados y permitió aprobar el aflibercept para el uso de la diabetes. El protocolo T, lo que nos mostró, es un protocolo que se hizo comparando las drogas, que en realidad para pacientes con baja OS visual, 20-40 o menos, se vio que el resultado, sobre todo el primer año, era superior en la OS visual con el aflibercept. Después se vio que un poco se emparejaba el segundo año, pero realmente se veía, sobre todo comparado con el bevacizumab, que el resultado era mayor y era mejor. O sea, con diabéticos con baja OS visual, evidentemente se benefician más con el aflibercept. Nos hizo pensar eso. Bueno, para tener un poco de paño frío y bajarles un poco las revoluciones de la cabeza, que por ahí es mucha información la que di. Bueno, yo esto siempre es lo importante, que es la práctica clínica, la práctica diaria, cómo hacemos nosotros el tratamiento a nuestros pacientes. Y yo en los últimos 11 años, y ustedes seguro que también, porque en Colombia se coloca muchísimo aflibercept, hemos tenido pacientes tratados de todo tipo con patologías diversas. Acá vemos una paciente que tenía toxoplasmosis y una cicatriz de toxo, y al lado hizo una membrana vascular, un caso que no es muy común, pero hizo una sangrado a partir de una membrana vascular al lado de una cicatriz de toxoplasmosis. Y esta paciente, la verdad que cuando lo hablé con los ubetólogos, me dijeron: Lucas, tratala con antiangiogénicos. Yo la trato y ven sangrado y cómo está después. Quedó con una cicatriz, le bajó la huesa visual ostensiblemente, pero por lo menos la paciente no tiene la membrana, no tiene sangrado, y eso ha mejorado su calidad de vida, como tantos otros pacientes. O sea, fíjense cómo está la antes en la foto más pequeña, que es un DRS, es un tipo de equipo, y como después de muchos años vemos cómo se absorbió la membrana y quedó una cicatriz blanquecina, que no es actividad de la toxo, es cicatriz fibrosa al lado de la cicatriz de toxoplasmosis hiperpigmentada. No solo esto, sino pacientes por ahí con otro tipo de inflamación y cáncer de membranas. Este es un caso de una coriopatía puntata interna. Es rarísimo que sangre, es rarísimo que haya una membrana, pero esta paciente la hizo, tuvo una membrana neovascular al lado de la cicatriz. O sea, el hecho de romper la membrana de Bruch, el hecho de dañar el epitelio pigmentario, estimula en muchos casos el crecimiento neovascular, y por lo tanto, a ver, eso hace que tengamos neovascularizaciones que hay que tratarlas. Y si bien no son usos aprobados o masivos de los antiangiogénicos, lo tratamos muy satisfactoriamente con el aflibercept, y por ahí con pocas dosis, teniendo el lado izquierdo de la pantalla, la verdad que teniendo toda la hemorragia con desprendimiento neuroepitelio, hemorragia, sangrado, y del otro lado como quedó, que la verdad que esta paciente recuperó mucha visión. Tuvo mucha suerte ella, porque no fue en el medio, el sangrado, la fobia está bastante bien, por lo tanto recuperó una visión muy útil, y de ver 20/200 pasó a ver 20/40, increíble. Pero bueno, tuvo suerte que el sangrado no le dañó. También son casos que no están avalados, o no están muchas veces fundamentados o aprobados para el uso. Sin embargo, este sangrado de una corona vascular miópica a una persona joven, le haces una inyección y el resultado es siempre muy, muy bueno, muy satisfactorio. A veces más de una inyección, pero este caso quedó muy, muy bien. Eh, y esto es lo que por ahí a mí más me quedé pensando todo este tiempo. Yo les dije que cuando yo vi el Alter, dije: ¿por qué hay un 30%? Está bien, después te dicen 25, después te dicen 33, no me importa, pero hay un tercio de los pacientes que quedan 8 semanas. Yo digo: ¿por qué? O sea, estoy tratando de menos. Entonces le dije a ChatGPT: haceme una imagen. Le tenía que haber pedido, por ahí le podría haber pedido aguardiente o whisky, y decir, bueno, cuáles son las medidas justas y no justas de whisky. Tenemos que poner dos o tres dedos y después hacer uno rebalsando. Lo hice con agua. Pero básicamente lo que yo les quiero contar es esto, y quiero que piensen conmigo juntos, pensemos esto. La cantidad es muy importante. Yo te sirvo el primer vaso de agua y vos me decís: es poca agua. ¿Me puede sacar un poco? Sí, está bien, tu muerto de sed me sirvió. Está bien, me sacó la sed. El segundo está rebalsando, no puedo ni tomarlo sin mojarme, es un desastre, voy a tener muchas complicaciones, voy a mojar el piso, mancho matel, va a quedar esa mesa con una aureola, no está por una dosis de droga. Y finalmente está el vaso por ahí en la medida justa. En farmacología le dicen rango terapéutico al
con un margen de seguridad, que la palabra es margen de seguridad, a la dosis justa de una droga. Lo que pasa es que la pregunta siempre es, ¿cómo obtenemos la dosis justa de una droga? ¿Cómo sabemos cuándo estamos dando de menos y cuándo de más? La sensación que teníamos de colocar el Eylea era, no teníamos efectos adversos, era muy segura la droga, pero había pacientes que le faltaba. Entonces a mí cuando me dijeron, vamos a hacer el Eylea 8 miligramos, vamos a hacer el aflibercept de 8 miligramos, me pareció interesante. La pregunta es si no era el segundo vaso. Entonces yo dije, bueno, está bueno si es el tercer vaso de la imagen. El problema es si es el segundo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados? Y aparentemente, eso es lo que vamos a charlar ahora, han logrado la dosis indicada. Bueno, ¿cuál es la justificación para probar una dosis molar más alta? ¿Me escuchan bien, no? ¿Estamos bien? Sí, señor, Sí, perfecto. doctor. Bueno. ¿Cuál es la justificación para probar una dosis molar más alta? Bueno, esto está buenísimo porque en realidad son modelos matemáticos, pero te dice, bueno, mira, yo pongo en la parte del ojo para arriba, de la mitad para arriba, tengo una dosis molar más alta. Y de la mitad para abajo, una dosis molar menor. ¿Qué pasa con el tiempo en el que esta droga se metaboliza o hace efecto o se va del ojo? Bueno, pasa lo siguiente, tenemos un tiempo X en el cual la utilidad de la droga, si querés, el efecto de la droga es útil, ese tiempo pasa y vos te das cuenta que cuando llegamos a el tiempo X, tenemos un tiempo en el cual la dosis molar más alta todavía tiene efecto. Ese es el tiempo X más Y, digamos. Ese tiempo que tenemos de la diferencia es lo que justifica que una dosis más alta dure más tiempo. No solo, así funciona el ojo, ¿no? No solo el efecto mayor, no solo es más potente, sino que dura más, por un tema de cuánto tarda en lavar el ojo y cuánto tarda en metabolizarse. Te lo muestro en un video hermoso que hizo Bayer. El video muestra al lado, este ojo primero que estamos viendo ahora, es un ojo que tiene menos dosis molar y el otro ojo se ve eh, más aflibercept. Entonces te muestra cómo cuando estás suprimiendo, llega un momento en el cual ya no hay droga y tienes una membrana vascular activa y mientras tanto, en el mismo tiempo, sigue teniendo su presión activa el ojo con 8 miligramos. Esto quiere decir que si vos pones una dosis 4 veces mayor y tenés más dosis, no solo actúas rápidamente, más rápidamente y por ahí con mayor potencia, sino que la duración, que es el key de la cuestión acá, va a estar prolongada. Entonces digo, bueno, hasta acá interesante. Ahora, ¿es real esto? ¿Funciona? Y acá está lo que yo les decía. Obviamente tenemos la partícula de Fiverr y tenemos los gráficos. El gráfico en gris te muestra el pico a los 2 meses que yo les hablaba, que es un 25, un 30, depende del estudio, pero hay gente que no pasaba las 8 semanas. Muchos pacientes no nos pasaban las 8 semanas. Sigue. Doctor, se Pero quedó. decime, No, es que se ¿cómo? quedó congelada la conversación, pero ya, ¿Cortó? Pará. ¿Se escucha ahí? ya. Sí, ¿Se escucha? señor. Debo tener mala conexión a internet. ¿Se cortó mucho o esta última parte más? No, no, fue unos minutos, unos segunditos, no más. Bueno, vos avísame, Blanca, está perfecto. Bueno, voy de nuevo. Este gráfico muestra en gris cómo, si bien es un modelo matemático, no es aplicado a la vida real, en gris muestra con una dosis menor y en verde una dosis mayor. ¿Qué pasa con esto? Que a las 2 meses tenemos ese pico de 25-35%, depende de qué estudio lo veas, de pacientes que no podíamos extender más allá de 8 semanas. En cambio, en verde vemos que este pico se va para el costado, para la derecha y termina en 5 meses. Tiene un mínimo pico de las 8 semanas, pero son mucho menor cantidad de pacientes que quedan en ese tiempo, en ese periodo. Y además el pico mayor, que era 4 meses, se extendió a 5 meses. O sea, no solo tenemos más pacientes extendidos, sino que ese pico de 2 meses lo corremos para el costado. Eso es muy interesante. Entonces, eso ya me llama la atención, pero quiero probar si existe, si es real. Entonces, lo mismo que les mostré. Entonces, se hicieron estudios que son estudios de no inferioridad. Esos estudios de no inferioridad se llaman PULSAR, el primero, que es para discriminación macular relacionada con la edad. Y lo que se hizo fue, al ser no inferioridad, tenés que poner en una rama pacientes con 2 miligramos cada 8 semanas. Miligramos cada 12 semanas y la tercera rama 8 miligramos cada 16. Pero lo que hicieron fue, vamos a intentar, dijeron, extender a los pacientes. Entonces no solo lo llevaron a 12, 16 semanas, sino que se prolongaba el que demostraba que se podía extender, se extendía. Entonces eso como una especie de tratar de extender, o realmente un tratar de extender, para ver qué pacientes de las ramas de 12 y 16 los podíamos llevar a mayor
digamos, mayor distancia entre tratamiento, prolongar el tratamiento. Los de 8 quedaban en 8 los primeros años, ¿por qué? Porque tenías que comparar contra lo que fue el VIEW, digamos, para ver que no hubiera inferioridad. Entonces, estos estudios, la conclusión siempre no es inferior, no hay mucho más conclusión que esa, pero lo que probás es dando menos dosis. Entonces, se hicieron estas tres ramas y lo que se hizo fue, a la semana 48 se ve que esté todo bien, que no haya ninguna diferencia grande y se ve que no hay diferencia de inferioridad. A la 96 se ve qué pasa y dónde estamos parados, que realmente a 2 años qué pasó, y después se decidió hasta la semana 156 a los pacientes que estaban en 2 miligramos, intentar pasarlos a 8 miligramos. Se les dio la opción y se pasaba al que quería, se lo pasaba, para ver si se podía extender ese paciente que hizo 2 años de tratamiento. O sea, quiero ser bien claro, había tres ramas, una rama de 2 miligramos, para comparar, para tener la base, comparar con algo que ya existe, cada 8 semanas, una rama cada 12 que se podía extender, tratar de extender, una rama cada 16 que también se podía extender. Se podía extender y se podía bajar, las dos cosas, ¿no? Y lo que se 6, los pacientes de 2 miligramos se los extendió. Ya está toda la información. ¿Qué pasó los primeros 2 años? Bueno, se vio que las inyecciones, en vez de usar 12, 13 inyecciones, se pasó a usar 8, 9. Realmente con resultados similares. Aún te diría que también el edema bajó lo mismo, o sea, bajó lo mismo la respuesta en la retina, inclusive bajó más con las 8 miligramos y encima con muchas menos inyecciones. Así que la agudeza visual y el edema respondieron. Cuando uno lo ve, inclusive se puede decir que el secado fue superior. Si bien en un estudio de no inferioridad hay que tener cuidado con esto, porque uno lo que tiene que decir es no es inferior. Pero se vio que inclusive se veía que secaba más. O sea que te hace pensar que inclusive es más potente. ¿Qué pasa con la durabilidad? Bueno, se vio que un porcentaje muy alto de pacientes, o sea, casi un 80% de los pacientes, estaban arriba de la semana 16, o sea, muy, muy bien. Piensen que eso es espectacular, pensar que haya pacientes, sobre todo en los estudios 16, que ibas arriba de 16, con un 80% de los pacientes a 2 años, son resultados que no hemos tenido, porque eso te habla de que hay solo un 22% que quedan debajo. O sea, ese 30% que yo hablaba, 35, hoy se redujo a un 12 en estos estudios, un 11, un 13 si querés en el caso del Q12. O sea, de 30% pasó a 13%, es muy bueno. Eso quiere decir que realmente ese paciente que lo tenías cada 2 meses tratándolo, te quedó muy interesante. Y lo que salió hace poco es esto. ¿Qué pasó con los pacientes a 156 semanas? O sea, entonces lo que se hizo, de nuevo explico lo mismo, la rama 2Q8, o sea, la rama de pacientes que se trataban cada 8 semanas se les cambió a 8Q12. O sea, ¿qué se hizo? 2 miligramos cada 8 semanas. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me Sí, perfecto. escuchan? doctor. Bien. Estos pacientes que estaban 2 miligramos cada 8 semanas, lo que se hizo fue parar. Pasémoslos a 8 miligramos cada 12 semanas y vemos qué pasa. O a Q16, o sea, se empezó a jugar con esto de decir, ¿qué pasa con el paciente que se trató 2 años con 2 miligramos? ¿Lo puedo pasar al otro grupo? También para los pacientes que venimos tratando. Y aparte, ¿gano algo si los paso? Entonces los pacientes se les dio la opción y se empezaron a pasar. Acá está, donde dice pulsar extensiones, la parte de los que se extendieron. La verdad es que el 2 miligramos era el que venía en amarillo, o sea que es interesante, y pasa a negro, y el verde, la línea verde, los que venían con 8 miligramos. O sea, línea verde, los que venían con 8 miligramos, línea azul, los que venían con 2 miligramos, y punto negro pasa a negro, los de 2 miligramos que se pasaron a 8 miligramos. O sea, es un juego de palabras. Pero lo que tienen que saber es que fue muy, muy bueno la respuesta que tuvieron los pacientes que se pasaron 2 miligramos a 8 semanas, o sea, ya automáticamente bajó el edema a 8 semanas y se pudo extender muy bien, o sea, muy buena respuesta, los pacientes de 2 miligramos a 8. O sea, que también te habla de que en realidad si vos te venís tratando a un paciente con 2 miligramos, lo podrías pasar sin miedo a 8 miligramos con una respuesta muy positiva. Fíjense que quedaron, si bien todavía a 156 semanas hay que darle más tiempo, porque por ahí los tiempos no dieron para pasarlos a Q24, Q20, fíjense que estamos hablando de ya pacientes que se tratan una vez al año, 2 veces al año, ya un paciente se trata 2 veces al año o 3 veces al año es muy poco, pero bueno, hay que ver que hay pacientes que se pasaron a 20 semanas, tenemos entre mayores de 16 semanas,
tenemos un porcentaje de casi un 40%, y de mayor a 12 semanas ya tenemos un 83%. O sea, la verdad que si bien falta tiempo o hay que ver cómo se van acomodando, la verdad que da bastante aliento saber que un 83% de los pacientes fueron a más de Q12, o sea, quedó solamente este 17% de pacientes, que es mucho menor al 30 y pico que veníamos hablando, ¿no? O sea que podríamos concluir que ha sido positivo aún el que has pasado después del tiempo que has pasado 8 miligramos. Entonces, esto es muy interesante porque nos muestra que el perfil de seguridad enzima fue similar a 2 miligramos, o sea, no tuvieron efectos adversos. Esto se habla mucho porque siempre hay miedo de que este vaso rebalse, y si el vaso rebalsa, digamos, ahí tenemos el problema de los efectos adversos. Por lo que se está viendo, 8 miligramos es una dosis muy adecuada, no estamos teniendo problemas de efectos adversos mayores, no ningún tipo de fibrosis. Lo mismo ocurrió un estudio, se sacó un estudio que se llamó POTON, que es muy similar a lo que mostré recién, pero para edema macular diabético. Les va a resultar fácil entenderlo, porque es igual. Lo que se hizo fue, se agarraron un grupo de diabéticos con edema macular diabético y uno se puso 2 miligramos cada 8 semanas, otro grupo 8 miligramos cada 12 y el tercer grupo 8 miligramos cada 16 semanas. Y se extendieron los dos grupos de 12 y 16. Entonces, básicamente pasó similar. Lo que van a ver es que tenemos un criterio de evaluación al año, a las 96 semanas, a los 2 años el otro criterio de cómo estamos, como que termina el estudio y se le ofrece la prolongación y la extensión al paciente que venía haciéndose 2 miligramos. Lo bueno y notorio y por ahí interesante de este estudio, que es una pregunta que siempre nos decíamos todos los que colocamos en inyecciones, que es, en vez de usar las 5 dosis de carga aprobadas eh, históricamente para tratamiento del macular diabético, se usaron 3 dosis. O sea, ya se decidió de entrada una decisión de decir, vamos a comparar el 8Q12, 8Q16 con 3 inyecciones de inicio, no vamos a las 5 que usamos con el 2Q8, porque la verdad que no tiene ningún sentido seguir tratando más tiempo con inyecciones cada un mes. Entonces dijeron, vamos a 3 inyecciones como dosis de carga en vez de 5. Pero la de 2 miligramos la dejaron las 5 dosis para comparar con algo, como digo, estudios de no inferioridad, y comparar con lo mejor que existe. Entonces compararon con lo que estaba aprobado previamente. Bueno, obviamente el resultado es lo mismo que pasó con el estudio anterior, con apenas 8 inyecciones se resolvió muy bien, contra las 13, 14 que se usaban 14 porque hay 2 dosis más, por las 5 dosis de carga. En vez de las 12, 13 que se usan en el caso de degeneración macular, se va casi a 14 por el tema de la dosis de carga con más dosis. Se bajó obviamente muchísimo, porque se baja a 6 inyecciones porque ya hay 2 que no le das y encima lo extendés muy rápidamente con resultados similares, o sea, 6 inyecciones menos, la verdad que muy buenos resultados. Eh, la verdad que uno habla que en 2 años se usaron 8 inyecciones contra las 14 que se usaban, la verdad que es muy, muy buena la noticia. Han bajado con un resultado similar tanto en la agudeza visual como en el edema macular. Y bueno, y los resultados dan aún mejor en cuanto al tema de la extensión. Fíjense que, mejor que con la extensión macular, fíjense que solamente por 8 semanas te queda un 8% de los pacientes, o sea, quedan muy pocos pacientes que se traten cada 2 meses. La mayoría, la gran mayoría, si vos pensás, un 88%, depende de lo que uno ve acá inclusive en el Q12, fíjense que 8 millones Q12, te quedó un 92% de los pacientes arriba de 12 semanas. Es muy alto, pero te quedó arriba de 16, si vos sumás, te da el 88% en Q16, quedó con más de 16 semanas, o sea, muchísimo. Si uno piensa que puede estar cada 4 meses, que es lo que nos proponía el 4 meses, fíjate que tenés un 88% que está llevando a ese límite de 4 meses, es muy alta la respuesta y lo que puedes prolongar. La verdad que es cambia un poco el paradigma de tratamiento. Sobre todo también bajando la cantidad de dosis de carga, o sea, ya en vez de 5 haces 3. ¿Qué pasó a 156 semanas? Es interesante el fotón, lo mismo que les dije antes, los pacientes se rotaban los que se hacían cada 2 miligramos cada 8, se les ofreció prolongar, o sea, qué pasaba si los pasamos a 8 miligramos y los extendíamos, y a partir de las 96 semanas se dice, bueno, a ver qué pasa. Eh, la verdad que hay muchos criterios que hicieron que se pueda extender o acortar, pero básicamente son los que les digo yo, son dependiendo si había edema o bajar la agudeza visual. Si bien siempre es polémico o hay que entender que están, como les decía hoy, a la elección de estudios
saber que estos estudios están sponsoriados por la industria y también ser críticos en eso, ¿no? Pero sepan que igual lo que muestra claramente, está demostrado, y es un estudio muy serio, es que realmente se pudo extender. Fíjense que se bajó mucho la cantidad de inyecciones, lo mismo que dije antes, está el fotón y el fotón extensión. Se ve que se da mucho menos dosis y el paciente que venía en el grupo celeste, que era el 2 miligramos, se ve que inclusive se tiene una estabilización mayor en cuanto no hay tanto pico-valle, se tiende a estabilizarlo y se ve que realmente cuando se lo pasa a 8 miligramos con mucha menos dosis se observa una buena agudeza visual, con una muy buena respuesta y te baja la cantidad de inyecciones. O sea, la verdad que baja espectacularmente y hablamos de mucho menos cantidad de inyecciones. Se ve más lindo cuando uno ve en vez de la agudeza visual, que es más subjetiva, cuando uno mira el edema macular o el espesor macular central. Cuando miramos el espesor macular central, se ve claramente ese amesetramiento o esa meseta que se lo obtiene después de colocar estos pacientes cuando los expendes, ¿no? Eh, la verdad que acá también inclusive lo mismo, pero todos los estudios nos están mostrando que se puede extender tranquilamente, que el edema baja y que se mantiene con extender los pacientes tranquilamente a periodos mucho más altos. Fíjense lo mismo que dije antes, que solamente un 13% te queda por debajo de las 8 semanas, la mayoría, casi un 70% prácticamente, te queda por arriba de las de 16 semanas o más. O sea, es muy, muy alto. Si bien por ahí se obtiene un poco después, o por ahí puede ser que haya pacientes que ya no respondan rápidamente, pero que no queden en esa rama, y por ahí haya pacientes que tarden más en acomodarse, son pacientes que tenemos la posibilidad de extenderlos y por ahí de colocar en menos dosis con una muy buena respuesta, así que la verdad que hoy valdría la pena hacerlo, y creo que los efectos adversos ha sido, la verdad que los mismos que vimos, observamos con 2 miligramos, es una droga muy segura, que no hemos tenido problemas en el tiempo, y eso es destacable, ¿no? Eh, entonces, la verdad que tanto los pacientes de Q16 como Q12, o sea, con los prolongados, han tenido muy buena respuesta, con mucha seguridad, y bueno, evidentemente hemos bajado mucho, se ha bajado mucho la cantidad de dosis. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, lo que les hablaba recién, el perfil de seguridad es comparable con 2 miligramos, no hay más efectos adversos, no hay más problemas, eso es lo que tanto de macular diabético como de recién degeneración macular. En los estudios demuestran que no hay problemas, no hay vasculitis, no hay problemas de fibrosis grande, no hay problemas de otro tipo de efectos adversos que podamos encontrar. Bueno, mi experiencia hablando particularmente de esta droga, más de 10 años de usarla, seca más, y de usar el aflibercept como droga, y esto lo estoy usando hace, no sé, 8 meses, 9 meses, y la verdad es que lo que no 3 años, le puse 8 miligramos y enseguida esa hemorragia tremenda que tiene esa nebulización secó de una forma espectacular. Lo ven arriba, cómo secó y cómo estaba antes. Si bien, ¿me escuchan ahí? ¿Me Sí, escuchan? doctor. Sí, Sí. Blanca, gracias. Si bien a veces requiere alguna inyección más, como cualquier paciente, noto que con una dosis logro más de lo que lo notaba antes. O sea, es más potente la droga. Realmente tiene una potencia superior. Acá abajo se ve antes y arriba después. Rápida respuesta. Esta paciente, por ejemplo, de generación macular, venía con 2 miligramos cada 8 semanas y la verdad es que cuando la roto, noto que gana visión, se va a 20-40, seca más, logra un resultado mayor y la puedo extender un poco más también. O sea, lo mismo, fíjense que la mantengo cada 8 semanas y totalmente estable. Pacientes diabéticos que tienen metamorfosis, edema, que están en 20-80, enseguida le hago una dosis y es espectacular, a pesar de la catarata, cómo responden, cómo la verdad que se seca la retina y de una forma espectacular. Bueno, estos estudios 156 semanas demuestran que es más potente, tiene efecto y mayor duración con una seguridad equiparable. La verdad que es una droga que hoy por hoy yo creo que en algún momento va a reemplazar el 2 miligramos, porque lo que le decía el vaso medio lleno, medio vacío, creo que estamos en el punto justo, no estamos teniendo problemas. Yo creo que cuando ustedes la empiezan a usar en Colombia van a coincidir conmigo de que es una droga que viene para mejorar, permite separar más las dosis. Como está ocurriendo también con el babismo, que está dando muy buenos resultados, o sea, estamos tendiendo a tener drogas cada vez con mayor posibilidad de prolongar en el tiempo y por ahí colocar menos dosis, que es lo que queremos con los pacientes, ¿no? Para no estar pinchando todo el tiempo. Entonces, si logramos esos resultados, logramos la estabilidad y logramos separarlo, estamos bien encaminados. Creo que está bueno lo que logró Bayer, es destacable cómo lo pudieron concentrar y la verdad que eso a mí me da satisfacción. Pero bueno,
Muchas gracias por la atención. Lucas, muchísimas gracias por la presentación. Si quieres, salite de la presentación para que podamos entrar a la sesión de preguntas. Muy buena charla, Lucas, y creo que hay varias preguntas, pero quiero preguntar si alguien del auditorio tiene alguna pregunta o en el chat hay alguien que tenga preguntas para Lucas. ¿Alguien quiere levantar la mano o si en el chat hay algo escrito? Blanca, no, creo que no, En el ¿verdad? chat no hay pregunta, doctor. Ok. ¿Alguien del auditorio que tenga alguna pregunta? Mientras sale de pronto alguna duda o alguna pregunta para Lucas, creo que me contestaste al final de la presentación la pregunta que te hacía, que te iba a hacer, y es, ¿qué tanto has migrado de 2 a 8 miligramos y en algún momento has considerado ya dejar de plano 2 miligramos? Yo la verdad que sí, si me preguntás, nosotros acá tenemos la posibilidad, cuando vos compras, nosotros compramos frascos, no compramos como ustedes precargadas, más cantidad te hace mejor precio. Entonces, le dijimos, ¿qué precio me haces a Bayer si te compro todo 8 miligramos? Y es mejor que estar comprando las dos cosas. Entonces, empecé a migrar a 8 miligramos casi todo, porque ahora estoy poniendo casi exclusivamente 8 miligramos, porque compré todo 8 miligramos, porque a mí me conviene comprar más cantidad y listo, y coloco esa, ¿no? Entonces empecé a migrar y no noto diferencia. De hecho, el otro día coloqué un paciente, yo también opero, y el otro día un paciente 3 días antes le coloqué un 8 miligramos, un diabético, y después le hice la vitrectomía, no tuve problemas, porque ese es el tema también polémico. Dicen, por ahí seca mucho, ¿qué pasa si yo inyecto a un paciente y lo opero a la semana? No, no noto diferencia seca, pero tampoco es que te va a hacer un problema. Eso es una de las preguntas. Si el 2 miligramos seguía teniendo lugar para ese tipo de paciente, ¿no? Ok. Pero si me preguntas a mí, creo que no, Hugo. Yo creo que el 8 miligramos no tiene ninguna desventaja por la cual tenga ningún sentido dejar los 2 miligramos. Sí, yo creo que en algún momento Bayer considerará sacar del mercado 2 miligramos, pues, o no sé si haya alguna indicación puntual que la tengan en el tintero, Los porque prematuros decían, ¿viste? Decían que los prematuros puede ser un problema porque no lo tenemos claro tampoco hasta que no se hagan estudios, porque el prematuro por ahí le estás poniendo más dosis, la retinopatía de prematuro. Sin embargo, yo lo que hablaba es, bueno, ponerle menos dosis, qué mejor que poner menos volumen. Como es una cuestión de volumen, vos por ahí lo que vas a hacer, de hecho, es 0,07, no es 0,05. Se pone un poco más de volumen. Pero si vos le pones, haces el cálculo a 0,3, o sea, 0,02, mejor, le pones menos volumen. Aunque mejor que un ojo chico poner menos volumen. Cuando lo hablé con los gente que hace pediatría, me dice, tenés razón, mejor poner menos volumen. A ver, está más concentrada, es eso nomás. sí, es verdad, verdad. Y la otra pregunta que te diría es, nosotros no tenemos aquí experiencia ni con 8 y apenas estamos arrancando la experiencia con Faricimab. Creo que son dos productos muy buenos que vienen a favorecer pues, a la población en general y que tenemos dos alternativas para escoger. ¿Hay alguna diferencia que hayas notado en la comparación del resultado de pacientes? Porque siempre habrá pacientes que responden bien a un medicamento y a otro también. Entonces, quisiera saber tu experiencia al respecto. El faricimab a mí me parece una droga excelente. A mí me encanta el faricimab. Hicieron, para mí, cometieron un error que yo los peleo siempre. Le digo, ¿por qué pusieron 4 dosis de carga, no? Le pone 3, digo, ahí cometieron un error para mí. Le digo, dice que ahora la cambiaron, la van a cambiar. Me dicen todo Roche. Digo, ¿por qué 4? ¿Por qué no hicieron 3? O sea, no, porque veíamos que en realidad matemáticamente era mejor como el billet bajaba. Digo, pero te fuiste a 4 cuando vas a competir contra 3. Eso ya me desmotivaba a mí de entrada. Digo, pero poner una dosis más, ¿en serio? Entonces, eso fue de entrada una pregunta que yo tuve con ellos. Segundo, lo que dicen ellos, que es verdad, que yo noto que los deplementos de epitelio pigmentario andan muy bien con faricimab. Eso es verdad. A veces, siempre toda droga nueva que sale, nos dicen que es mejor para el deplemento de epitelio pigmentario, pero esta droga será por el PD, o será por el tema de la angiopoyetina 2, no sé, pero es verdad y muchos lo dicen que se ve una buena respuesta en eso. En pacientes que pues tienen ese... Ahí sí te congelaste. ¿Te llegaste a escuchar? No, estabas hablando El, hasta el- de la... del epitelio pigmentario, ¿escuchaste? Del experimento de epitelio pigmentario. Sí, hasta ahí escuchamos. Me parece que esos pacientes puede ser que uno arrancaría con faricimab, ¿no? Ok. Porque parecía que en eso, yo creo que es por ahí por la angiopoyetina 2, no lo sé, pero pienso que algo hay que no sería mal si uno pudiera elegir, decir, por ahí ese paciente y por ahí probar antes con faricimab. Porque la verdad que responden bien, pero daría la impresión, a ver, viste que es un poco el uso y lo que vos sentís, pero para mí las dos drogas estamos hablando de otro nivel, ya el Lucentis, no quiero hablar de drogas de marcas, pero el ranibizumab, el bevacizumab, todos son inferiores.
O sea, eso sí está claro. Totalmente de acuerdo. Estamos en una nueva era de tratamiento ya y creo que nos vamos a quedar con 8 y con Fari. Creo que eso va a ser el futuro próximo. Tal Mientras, cual. De hecho, los Urdex, yo digo, me llama la atención porque digo, los Urdex que nos hablaba de 4 meses. Hoy con la Santa Pequeña no estás tan lejos. es verdad, ese es otro medicamento que va a entrar como en una situación compleja que yo he acostumbrado y lo sigo haciendo, utilizo Aflibercept con Osurdex para casos complejos. Ahora tocará ver qué pasa con Fari en términos del medicamento de antiinflamación, aunque yo creo que Osurdex sigue siendo superior porque maneja otros factores de inflamación que no, mucho más allá de la angiopoyetina, pues obviamente. Pero tenemos el camino abonado para seguir trabajando y comparando a futuro. Bueno, creo que no hay Sí, más. 100%. A mí también me encantan los Urdex para combinar. ¿Y lo has combinado con 8 o con Fari? Sí. Con los dos. Igual, bien. Perfecto. Interesante la combinación de Osus de Faricimab. Eso quiero ver resultados. Debe ser interesante ver. Yo no noto que tampoco el faricimab haya traído nada distinto. Para mí, no sé qué sentiste vos cuando lo colocás. Para mí es lo mismo, un poquito más potente, puede ser que el 2 muy similar al 8. No noto, pero bueno, siempre son pacientes que por ahí no respondían a una medicación y cuando nos pasó lo mismo cada vez que sale una droga nueva, vos ya lo sabés, cuando sale una nueva droga, pareciera que el paciente que no respondía responde a la otra, pero cuando no anda tenés que volver a la anterior. Es raro. Para mí, como decís vos, los dos mejores hoy son faricimab, que se llama babismo, pero en todo el mundo, un nombre que acá en Argentina suena feo, no sé en Colombia. Acá babismo suena baba, suena feo, no nos gusta mucho el nombre, pero me imagino que igual, pero ¿por qué no le pusimos Fari, no? Más lindo. Pero bueno, el resto del mundo tal vez suena más lindo. Sí, aquí tenemos muy poquita experiencia. Yo tengo, digamos que dos pacientes con un seguimiento muy corto, uno con membrana que respondió muy bien, pero me parece que en diabéticos tiene una respuesta muy, muy buena. Pero yo tuve un switchback de un paciente que pasé de Aflibercept a Fari y me devolví otra vez a Aflibercept. Entonces, ahí no hay nada escrito y como lo dijiste en la presentación, todos los pacientes son un universo diferente y uno tiene que buscar pues la mejor alternativa para cada uno. No, aparte nosotros tenemos problemas con las aprobaciones porque depende del convenio que vos tengas, depende del sistema, en Colombia es distinto, pero acá depende, algunos no me aprueban una, me aprueban otra. Pero está levantando la mano Denis, ¿no? Denis, sí. Denis, adelante. Así, doctor, muchas gracias. Entiendo que la seguridad es muy buena y realmente que es igual a 2, pero a mí sí me sigue dando un poquitín de preocupación el volumen. Realmente no hace o sea, no hay ningún paciente en el que diga, mejor no, un glaucoma muy avanzado o algo, o definitivamente da igual el volumen que sea un poquito mayor. La pregunta es buenísima porque todos pensamos lo mismo. Aparte, vos sabés que no solo el volumen, es un poco más espeso también. Bueno, el faricimab, que ahora lo va a decir Hugo también, se nota que es más espeso cuando uno lo coloca. O sea, realmente es más. Este es menos espeso que el fari, pero es un poquito más espeso que el 2 miligramos. Uno siente que pone algo un poco más espeso. La realidad, como todo, si tiene glaucoma, lo que pasa es una punción en cámara anterior. O sea, se puede en el mismo momento que lo haces hacer una punción. Yo no lo hago y no he tenido problemas. No creo que el volumen, por lo que dicen los estudios clínicos y lo que uno ve, sea un problema, porque estamos hablando de 0,05 a 0,07. Es muy poquita la diferencia, no es una gran diferencia. Si fuera 0,1, sí te digo que es una diferencia importante, pero en el volumen 0,07 muchas veces colocábamos 0,07, lo colocábamos o por ahí poniendo un poquito de aire, no cambia mucho el volumen y el ojo enseguida se acomoda. Si es un glaucoma, tal vez lo que podrías hacer es darle una acetazolamida previa, o por ahí no estaría mal, un comprimido, o si tenés muchas dudas, o punzar. Pero no hemos tenido problemas, no están reportados ni yo tampoco los he tenido. Pero bueno, la opción siempre la tenés de darle ante la duda o poner una gota de timolol, dosolamida antes y punzar si llega el caso. Pero bueno, no Cierto. hemos tenido problemas, no está reportado eso. Por lo Sí, menos. es más, tenés razón, con Avastin antes poníamos 0,08, o sea, poníamos más antes, de hecho, con algunos medicamentos, es cierto. No, a veces poníamos más o poníamos también una burbuja o ponemos, a veces cuando te das cuenta, toma, yo no le pongo, intento no poner la surdez, Ujú. pero compensa. De acuerdo. Sí, por ahí estar más atento a si ve la luz o mirarle que tenga latido vascular,
estar un poco más atento al principio, pero no es una dosis tan, uno no la siente como una dosis tan distinta, cuando la colocas. Es mínimo 0,07. No sé si fuera, por eso digo, es una muy poca la diferencia. No hace, me parece que no hace el volumen. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta en el chat? A ver, creo que no hay más preguntas. Pues Lucas, muchísimas gracias de nuevo pues por tu tiempo. Vayas a hacer maleta y a sacar a los chicos para que lleguen a tiempo al aeropuerto. Creo que van a todo. Bueno, vos también a ver si te vas de la nevera, como dicen allá, te vas de la nevera, te volvés. Bueno, espero que nos veamos pronto, Lucas. Un abrazo y muchas Un gracias. placer, Hugo. Gracias por la invitación. Siempre dispuesto por ir algún día puedo algo más divertido, si quieren. Bueno, armamos alguna clase más divertida. Les mando saludos, porque la verdad que esta por ahí es un poco aburrida. Yo sé que estudios clínicos son aburridos. No di tanto dato, intenté no dar tanto dato, pero es difícil dar cuando uno habla de por ahí estudios clínicos. Es muy importante para nosotros tener la experiencia clínica de alguien que ya ha manejado el medicamento, porque esperamos tenerlo pronto para tener las alternativas para los pacientes. Y ha Muy dado bien. bien. ¿Qué pasó con otras drogas que por ahí no dieron bien? A nosotros nos pasó que nos entusiasmamos mucho con el Bicic. No sé si llegó allá en su momento, el Brolu. ¿Ustedes pusieron Brolu o no llegaron a poner? Claro, pero salió como entró, Muy- rapidito. Ajá. El Brolu Claro. fue un problema porque nosotros lo pusimos y secaba tremendo, era impresionante lo que secaba, pero claro, empezó con las vasculitis y ahí, por suerte yo no tuve ninguna vasculitis, no coloqué tanto. Yo no salgo corriendo lo bueno que tiene la Flibercept para mí, que es una droga que ya conocemos. Entonces, si vos aumentás un poco, o sea, te da más seguridad. Con una droga desconocida que a mí me costó más el Fari que la Flibercept de 8 miligramos empezar. Porque a veces la droga que es nueva, decís, bueno, no empezaremos con algo. Lo bueno, ustedes tienen ya experiencia cuando llega. Acá el Fari llegó, aterrizó hace rato ya. Entonces, llegás y decís, después de la experiencia con el Brolu, me dio un poco me dio un poquito de tiempo empezar a colocarlo, porque me da un poco de cosa. Bueno, pero ya estamos hablando de que esta droga ya tiene estudios hechos a 156 semanas. O sea, Nacho está recontra cubierto con un montón de pacientes, se está colocando en todo el mundo. O sea, pónganla en seguridad porque no hay problema. Ya debería haber aparecido si fuera algo grave. Pero nos Sí, pasó con el Zika a todo el mundo, con el Brolu, eso nos quemamos con leche, vemos una vaca y lloramos, dicen, ¿no? O sí. sea, te da miedo. Puse dos, no me pasó nada, pero nunca volví a poner. Yo Nunca volví. tampoco, yo no pongo ni. Hoy me decís si no pongo, bro. Loco. De hecho, creo que en Colombia ya no se está dando, creo que no. O sea, entró como entró el Pegaptanib, el Macugen en su momento. Nació Mortinato. Pero bueno, eso es parte del proceso de la investigación en medicina. Claro, pero pasa que mucha gente salió a vender maravillas del Brolu y después quedó muy pegada, porque tampoco puedes salir a hablar maravillas de un producto que todavía no tiene tanto tiempo en el mercado. Por eso hay que ser siempre cautos y como le decía, lo más importante, sobre todo que hay muchos residentes, ser críticos, porque la industria nos está todo el tiempo metiendo y meten speakers interesantísimos, divertidísimos a decir cosas y por ahí no son muy críticos en eso. A ver, yo el día que vi que digo, a ver, veamos realmente lo que, como estaban diciendo, como decía Denis, o sea, veamos qué pasa con el volumen, déjame probarlo. Cuando lo pruebo veo, pero hasta que uno no lo empieza a probar, yo le digo, yo ya lo tengo probado, muy probado y estoy muy conforme. Pero hay gente que tiene hay que probarlo y decir la verdad también, ¿no? Cuando uno anda y ser sincero, pero hay poca gente que te dice la verdad de cómo son las cosas. Y hay mucha gente que a veces salen a hablar maravillas y después tienen un problema, lo ocultan, no lo cuentan. A ver, yo la verdad que esta droga no he tenido problemas, por suerte, y la veo sólida y todo el mundo me está diciendo lo mismo. Así que en ese sentido, creo que estamos bien con 8 millones. Si aparece algo, voy a ser el primero en levantar la mano y decir, che, tengo un problema. Porque creo que ahí está lo que uno tiene que decir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, son las 8:23. Teníamos 7 minuticos, pero no hay más preguntas. O sea que te dejamos en paz, Lucas, para que sigas con tu proceso de paseo familiar. Y de nuevo, gracias. Espero que nos encontremos pronto en algún evento. Ya esté congelado. Sí, estoy Ya, congelado. Bueno, pero escuché, todo bien, ¿no? ya sí, perfecto. Lucas, un feliz fin de semana y un feliz viaje. Nos estamos viendo y Gracias gracias. igualmente. Buen regreso, saludos a todos, gracias por escucharme. Sé que es temprano ya. Un Chao, placer. chao. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias, chao.